Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Wayat-Hel, Parashá con Haftara. Esta parashá es congregó. Y congregó Moshe a todos los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que Yuhebehei les ha ordenado hacer. ¿Cuáles son esas palabras que el Todopoderoso le ordenó hacer al pueblo de Israel? Comienza otra vez recordando, rectificando el día Kadosh. Y me pregunto yo a veces, ¿verdad? ¿Por qué cuando la escritura se repite mucho algo? Es porque mientras más se repita, más importancia es que el Todopoderoso quiere que nosotros le demos. Y comienza así diciendo, 6 días harás toda labor, y en el Yom séptimo será para ustedes, Kadosh, un Shabbat de completo descanso para Yuhebhe. No es que estemos enfocándonos siempre en Shabbat, es que en la lectura que estamos leyendo en el día de hoy comienza sobre ese tema. El tema sobre lo que es el día santo para el Todopoderoso, no para el pueblo de Israel, no para... no, es un día Kadosh que el Todopoderoso lo consagró, lo dedicó. Y dentro de todas estas ordenanzas, ¿verdad? Luego de este paréntesis, se podría decir así, que le dice 6 días trabajarás, les da las instrucciones, ¿verdad? Y los incita a cada uno de ellos a que de lo que salga del corazón de ellos comiencen a traer donativos, ofrendas, para hacer la labor del Mishkan, de hacer todas las cosas que estaban en el modelo que se le ofreció a Moshe. O sea, levantar la casa en la cual el Todopoderoso quiere tener una relación mucho más cercana y como un testimonio dentro del pueblo de Israel. Y comienza a detallar, ¿verdad?, la lista de todos los materiales que se requieren para hacer la labor. Pero dentro de toda esta lista también está perdón, esta separación de este hombre llamado Betzael, ¿verdad? Y de Aholiab, para que ellos sean los que se dediquen a administrar, a enseñar, a capacitar, a supervisar todo aquello de lo cual se va a hacer, porque tiene que tener unas especificaciones detalladas, el material tiene que ser de tal manera, e inclusive para aquellos que de una u otra manera a veces piensan, creen, se imaginan, ¿verdad? Así a la ligera que el Todopoderoso, o no tanto al Eterno, sino que culpan al pueblo de Israel, a la época, al hombre, a que eso son machismo, todo era de los hombres, las mujeres eran un cero a la izquierda, no valían para nada. Pues mire, en el verso 35, el capítulo 35, verso 25, dice así claramente: Behol isha hamehad lev. Y dice, todas las mujeres que eran experimentadas en el ar. Behayedeha ta'u weyabi'u matbe et hatehelek we'at
argamam et tola ad hashani et hashe. Todas las mujeres que eran experimentadas en hilar se pusieron a trabajar y trajeron lo que habían hilado, el hilo azul púrpura y escarlata y el lino fino. Wihol hashanim asher nasa liban otana behameha ta'u et haitzim. Asimismo, las mujeres cuyos corazones las movían para usar su destreza hilaron el pelo de cabra. O sea, que dentro de estos instrumentos que el Todopoderoso utilizó para edificar la casa. O sea, nosotros sabemos que quien hizo la casa fue el Todopoderoso y cuyo administrador, ¿verdad? Que se le podía decir que levantó la casa también de una otra manera, aunque la casa no era de él, sino que el Todopoderoso se la dio para que la levantara. Fue Moshe, que fue el que se dedicó a dar en detalle todas las ordenanzas e instrucciones de qué tenían que traer, los materiales, cómo lo tenían que hacer, la madera, las piedras, el oro, la plata, el cobre, los hilos, todo. Y dentro de todo eso también había mujeres. Había mujeres. Dando a entender claramente que esos argumentos que tristemente a veces utilizan para justificar lo injustificable modernamente, se cae por su propio peso. Pero dentro de toda esta parashá, ¿verdad? Que se podría decir que la parashá está basada en casi toda su totalidad en eso, en dándole instrucciones al pueblo, diciéndole lo que tenían que hacer, qué tenían que traer, viendo a un pueblo trayendo de manera voluntaria y de todo corazón, al punto de que vemos lo que es la honestidad de ambas partes. Algo que dentro del pueblo de Israel, en todo este recorrido, a veces uno dice, pero ¿cómo es que este pueblo sigue siendo rebelde a pesar de todo lo que está viendo? Que nosotros, si nos vemos en un espejo, no estamos muy lejos de ellos, pero uno ve el relato y dice, pero ¿cuándo este pueblo tendrá un momento en que obedezca? Pues mira, aquí en esta parashá vemos esto. No vemos rebeldía, no vemos discusión, no vemos queja, no vemos reclamos de ninguna clase. Vemos a un pueblo haciendo todo como Moshe le ordenó. Como Yuhebahei le ordenó a Moshe, así lo hacían ellos. Al punto de que el pueblo de Israel comenzó, y cuando hablo del pueblo de Israel, estamos hablando de, y esto me gusta aclararlo, no es que quiera entrar en controversia, no es que quiera tirar puya, no, es que es importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente al punto en que ya sea algo normal y natural a la hora de nosotros decir Israel. El pueblo de Israel, del cual estamos hablando de todos aquellos que salieron de Misraín y que dentro del parámetro entraron en pacto con el Todopoderoso. Y obviamente al entrar en pacto con el Eterno, son totalmente beneficiarios de las promesas. Y también estaban totalmente comprometidos a seguir las pisadas que siguió Abraham, Isaac y Jacob. Y a abrazar todos los términos del pacto, los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones, no solamente las promesas, no solamente las bendiciones, no solamente la protección, no, también de dar testimonio de que ellos son esa casa que se levantó y que solamente lo que están viendo es un edificio como testimonio que representa la manifestación del Elohim invisible de toda la creación y que ellos lo llamaban en ese tiempo el Elohim de Israel. Y toda esta parashá ilustra eso, al punto que vemos esa honestidad en donde el pueblo de Israel comienza a dar y 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 a dar al nivel de que ellos dijeron, mira, están dando demasiado, Moshe, ya no necesitamos más materiales, tenemos
de más. Y Moshe tuvo que llamar al pueblo y convocar al pueblo y decirle, ya dejen de traer. Y eso es un ejemplo de honestidad, de, de valor. Y yo lo digo, ¿verdad? Como mérito a las personas. Yo estuve en un lugar en donde nos reuníamos y el líder de esa comunidad, al cual aprecio hasta el día de hoy, dijo en una ocasión, mira, necesitamos que colaboremos para esta necesidad que hay. Y una vez se cubrió esa necesidad, él mismo se paró y dijo, mira, le dejamos saber que ya no sigan trayendo porque no necesitamos ya más, esa necesidad ya está cubierta. Y eso es de admirar, porque dentro de un mundo en el cual nosotros vivimos, donde tristemente nos comenzamos a afanar o a pensar que mientras más tenemos, mejor. Mientras más tenemos, mejor. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en el yo. Si mientras más tengo, mejor. Y ese pensamiento de mejor está a veces totalmente bien desbalanceado. No es mientras más tengo, mejor porque puedo ayudar a otros. Porque no, es mientras más tengo, mejor porque mejor, o sea, mejor calidad de vida me puedo dar yo. Puedo tener un mejor carro, puedo tener una mejor casa, puedo comprarme una mejor ropa, puedo comprarme el mejor celular. O sea, es para yo adquirir cosas. Y tristemente, ¿verdad? Dentro de esa mentalidad, dentro de muchos de los que dicen ser líderes de sus comunidades o de sus sitios, como se quieran llamar, a veces los ha dominado al punto de que parece que idolatran eso. Entonces comienzan indirectamente o directamente algunos a comenzar a utilizar lo mismo que dice la escritura y a manipular a otros para que den, para que den. Y, y llegan al nivel y al punto de utilizar la palabra del Todopoderoso como si fuese una eh, aseguranza de que lo que ellos están haciendo, el Todopoderoso lo va a recompensar y lo va a respaldar, porque lo que están haciendo es casi un mandamiento, es una obediencia, es como decir, mira, el Eterno te dice que si tú das $100, Él te va a devolver 1000. En pocas palabras, eso es lo que están diciendo. Están diciendo, utilizando esa palabra de que el Eterno va a multiplicar, que el Todopoderoso, aquel que siembra poco, poco va a cosechar, y que siembra mucho, mucho cosechará. Eh, todas esas cosas que sacan de contexto para manipular a las personas, las utilizan para decir todo, o sea, y lo triste es que usan, este es el día, este es el momento, aquí es la hora, no la desperdicie, está abierta las ventanas de los cielos. O sea, como si esto fuese una feria o si fuese una subasta en donde se va a cerrar la puerta en cualquier momento, y si te queda y si no das, o sea, y aunque no tenga, tienes que buscar prestado donde sea para que no te quedes sin la bendición. Y es frustrante, es frustrante. Y esto es un ejemplo que nos enseña a nosotros a qué es realmente el orden que el Todopoderoso quiere que nosotros tengamos como comunidad, como congregación. Y dentro de eso, ¿verdad? Está lo que nosotros conocemos como la Haftarah. Y la Haftarah es la construcción o el levantamiento de este Mishkan, pero agrandado y con mucho más expresión de glamour. Y lo vamos a leer en Primera de Reyes 7:40 al 8:22 vamos a leer. Así que eh, para que los que están escuchando sepan que vamos a estar leyendo la Haftarah. Este es el propósito de esta parashá.
de este ciclo, ¿verdad? De este ciclo del año de las parashá. El ciclo pasado fue de manera resumida en 5 minutos. El antepasado, si no me equivoco, fue así detallado. La parashá, solamente parashá sin haftará. En esta ocasión es con la haftará y con un comentario de lo que es el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Y como ese es el propósito, pues vamos a leer totalmente lo que esa parashá dice. Hiram hizo las ollas, las palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Shlomo en la casa de Yuhebeh. Las dos columnas, los dos globos de los capiteles encima de las columnas y las dos redes que cubrían los dos globos de los capiteles encima de las columnas. Las 400 granadas para los dos redes, 2 hileras, 2 granadas para cada red, para cubrir los dos globos, los dos capiteles encima de las columnas. Las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, y la fuente con los 12 bueyes debajo de la fuente. Las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios en la casa de Yuhebeh que hizo Hiram para el rey Shlomo eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en moldes de barro en la llanura del Jardín entre Sucot y Sarsam. Shlomo dejó todos estos utensilios por su gran cantidad. No se averiguó el peso del bronce. Y Shlomo hizo todos los utensilios de la casa de Yuhebeh, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, 5 candelabros de oro puro que estaban a la derecha y otros 5 a la izquierda, delante del santuario, y las flores, las lámparas y las tenazas de oro. También hizo de oro puro las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios. También eran de oro los goznes. Las puertas de la sala interior de la casa, el lugar santísimo y las 2 puertas de la gran sala de la casa. Cuando quedó terminada toda la obra que el rey Shlomo hizo en la casa de Yuhebeh, Shlomo introdujo las donaciones sagradas de su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en la tesorería de la casa de Yuhebeh. Entonces Shlomo convocó a los ancianos de Israel, a todos los reyes, a todos los jefes de las tribus y los capitanes centrales de los israelitas, ante el rey Shlomo en Jerusalén, para hacer subir el arca de la alianza de Yuhebeh desde la ciudad de David, que es Sión. Todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Shlomo en la fiesta en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca de Yuhebeh. Entonces los sacerdotes y los levitas llevaron el arca de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la carpa. Entretanto, el rey Shlomo y toda la comunidad de Israel que se había reunido con él delante del arca estaban sacrificando ovejas y vacas en tal abundancia que no se podían contar ni enumerar. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza de Yuhebeh a su lugar bajo, las salas de los querubines, el santuario de la casa en el lugar santísimo. Pero los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines escudaban el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas que se podían ver desde el lugar santo delante del santuario, pero no se podían ver desde afuera. Y allí han quedado hasta el día de hoy. Ningún objeto había en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moshe había colocado allí en Horeb. Cuando Yuhebeh hizo un pacto con los israelitas después de su salida de la tierra de Misraim, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yuhebeh, y los sacerdotes no pudieron continuar realizando el servicio por causa de la nube, porque la presencia de Yuhebeh había llenado la casa de Yuhebeh. Entonces Shlomo dijo: Yuhebeh ha dicho que él habita en la densa oscuridad. Ahora te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. Entonces
con toda la congregación de Israel, el rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel. Dijo: bendito sea Jehová, el Elohim de Israel, quien ha cumplido con hechos lo que con su boca prometió a mi padre David, porque dijo: desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Misraim, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde habitara mi nombre, pero elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Mi padre David tuvo la intención de edificar una casa para el nombre de Jehová, el Elohim de Israel. Pero Jehová le dijo a mi padre David: en cuanto a tu intención de edificar una casa para mi nombre, has hecho bien en tener esa intención. Sin embargo, tú mismo no edificarás la casa, más bien tu hijo que te nacerá edificará la casa para mi nombre. Y Jehová ha cumplido la promesa que había hecho. Yo he sucedido a mi padre David y he ascendido al trono de Israel, como Jehová había prometido. He edificado la casa para el nombre de Jehová, el Elohim de Israel. Nosotros vemos que así como se llenó el Mishkan en esta parashá, si no me equivoco es en esta, ahora que estuve leyendo también Pikudei, que es la próxima parashá. Pero se llenó la casa una vez la inauguraron. Y aquí también se llenó, dando testimonio de la afirmación en que el Todopoderoso había hecho conforme a todo lo que habían ellos realizado. Y el comentario, ¿verdad?, de el Brit Hadashah sobre esto, me gustaría llevarlo a lo que dice en Hechos, capítulo 15. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver al Mesías. Es que siempre está, ¿verdad? El Mesías está en todo esto. Y una de las cosas que nos ayuda a nosotros a estudiar todo esto, ya con la mentalidad que tenemos sobre lo que el Mesías representa en nuestras vidas, vemos cómo se complementa todo y nos edifica y nos afirma en el peregrinar en que estamos y en nuestra fe. Hechos capítulo 15, desde el verso, voy a leer desde el verso 8. El contexto de este capítulo, ¿verdad?, que es muy leído, muchos para afirmar lo que nosotros sabemos, ¿verdad? La veracidad de la unidad en el pueblo del Todopoderoso y el compromiso que hay, no solamente en las promesas, sino en la obediencia también. Y otros para descalificar quitarse ellos, ¿verdad?, de boca la responsabilidad de no obedecer ciertas cosas, argumentando ciertas cosas que aparecen aquí. Pero mira el contexto de esto. Dice: y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darle el espíritu de santidad igual que a nosotros. Pues el contexto de esto todos nosotros lo sabemos. Están discutiendo porque dentro del pueblo de Israel judío, ¿verdad?, el pueblo de Israel, porque fueron injertados en el Mesías, ¿verdad?, en el pacto del Mesías, que es la promesa que se le hizo a Abraham, pues esas personas, conforme a su cultura, conforme a su background, su vida, su experiencia, pues todavía tenían esa mentalidad en el cual todo aquel que viniera a injertarse en el pueblo de Israel tenía que seguir todas las ordenanzas y todas las reglas que humanamente ellos seguían, aunque no aparecieran en la Torá. Aunque no aparecieran en la Escritura, aunque no aparecieran en la Torá, pues ellos incitaban. Por eso es que Mesías en una ocasión le dijo a ellos: ustedes viajan mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo convierten lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Porque se les ponían cargas y cargas y cargas y cargas que ni ellos podían sobrellevar. Y entre todo ese proceso, cuando todos estos creyentes que no son genéticamente de ninguna de las tribus de Israel, los
de un grupo específico, ¿verdad? De un grupo específico, comienzan a tratar de decirle a estas personas, tú, por más que creas en el Mesías Yeshua, por más que tú vengas aquí a estudiar la Escritura y la Torah con nosotros, si tú no sigues detalladamente todas las alajot, o sea, todas las aplicaciones de los mandamientos como ellos los aplicaban, de nuestros sabios, circuncidándote como nuestros sabios nos dijeron que así fue que Moshe lo terminó, que no aparece en la Torah, pero que ellos lo impusieron. Y si no sigue todas estas cosas, ¿verdad?, de las cuales nosotros vimos en los evangelios que Yeshua le decía, no, así no es, así no es. ¿Cómo tú me vas a decir que en Shabbat yo no puedo hacer esto? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que yo no puedo hacer lo otro? Si aquí el mandamiento te dice que sí, que sí, que sí, que sí. Ustedes lo que hacen es invalidando el mandamiento por sus tradiciones. Entonces, todas esas tradiciones, toda esa takanot, ellos las querían imponer a los que habían creído en el Mesías, que no eran de nacionalidad israelita. No está hablando que ellos le querían imponer los mandamientos de la Torá, no, eso no es lo que ellos querían imponer, eso era lógico, eso era normal, que uno que entra en pacto sabe que la Torá es la instrucción divina, sabiduría del cielo para nosotros, capacitarnos, ejercitarnos para toda la obra que el Todopoderoso de antemano estableció. Eso aparece en todas las escrituras y de manera literal a Timoteo se le dice. Pero todas esas tradiciones y todas esas cosas las querían imponer. Y traen a colación los apóstoles a estas personas diciéndole, mira, tú no le puedes decir eso porque la evidencia y el testimonio de que somos pueblo, ¿qué más que el Espíritu de Santidad haya habitado en ellos, sin haber obedecido ni un mandamiento, solamente porque creyeron en el Eterno? ¿Qué más evidencia hay de la aceptación que hay en ellos por parte del Todopoderoso? Entonces, ¿por qué si ya el Eterno los aceptó a ellos, los puso como pueblo, por qué tú ahora los vas a querer hacer sentir a ellos como que todavía les falta? Como que no es suficiente que el Espíritu de Santidad los haya bautizado, que no es suficiente que ellos hayan creído en el Mesías Yeshua. Tú lo que quieres es esclavizarlos, ustedes lo que quieren es esclavizarlos a ellos, para que ellos sigan todo lo que ustedes dicen, para tal vez quedar bien con los que están allá en Jerusalén y en Judea, que les están diciendo a ustedes que si ustedes no siguen siguiendo lo que ellos estipularon, realmente ellos no son bienvenidos y comienzan a perseguirlo. Y por eso Shaul en varias ocasiones lo dijo. Esta gente lo que quiere es consagrarse, un grupo de los aún creyentes en el Mesías, lo que quieren es consagrarse con los de allá para no padecer persecución. Pero yo no, yo soy, lo único que yo quiero que todo el mundo sepa es, y lo que predico es, ¿a qué? Al Mesías en el madero y resucitado. No tengo temor de decirlo. Y entre todo ese proceso está eso. Y ellos traen como testimonio eso. Elohim, que conoce los corazones, o sea, no es lo que alguien opine, no, que él que conoce los corazones, dio testimonio, o sea, ¿qué más testimonio que el Todopoderoso dé? No importa que si aquel te dice, no estoy circuncidado, no eres parte del pueblo, no puedes participar en la festividad, no importa que aquel te diga, no, tú no sigues las takanot de Israel, que siempre ha sido el pueblo de toda la vida, ahora tú quieres hacer otra cosa nueva, no. Que el Todopoderoso haya dado testimonio él mismo, dándole el Espíritu de Santidad es más que suficiente. Y dijo, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. O sea, que no hay diferencia. Aquellos que piensan que no, es que para los israelitas es una cosa y para nosotros otra. No hay diferencia. En todo el término la Escritura lo enseña. Dice, ya que purificó por la fe sus corazones, igual que purificó por la fe los corazones de todos los israelitas que se le conoce como judíos. O sea, el judío no es salvo por las obras de la Torá, ni por seguir los mandamientos de la Torá, ni el israelita, ni el no israelita. Los dos somos, israelita y no israelita, ¿verdad? O judío y gentil.
somos los dos injertados en Israel, en el verdadero Israel del Todopoderoso, por medio de la fe en el Mesías Yeshua. Y por eso derrama su Espíritu Santidad en nosotros. Punto y se acabó. Esa es la justificación, la salvación que obtenemos. Y la demanda de la obediencia está para los dos con la misma vara. Lo que aquí se está tratando es cuando aquellos querían imponer cargas que no eran necesarias para que ellos fuesen aceptados o para que ellos se sintieran aceptados dentro de la comunidad. Dice, así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yuhevahei colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, un yugo, y obviamente, ¿qué dice el Todopoderoso? Y aún por medio de Yeshua, porque mi yugo y mi carga no es pesada, es ligera y fácil. Yo no les pondré una carga que ustedes no puedan soportar. Y les dio la Torá porque saben que ellos las pueden hacer, porque es el conocimiento y la sabiduría, como dice. Cuando tú obedezcas todo esto, las demás naciones van a decir qué pueblo tan sabio y tan entendido es este. Y dice, más bien, nosotros creemos que somos salvos por el favor del Maestro Yeshua, del mismo modo que ellos. O sea, no es nosotros somos salvos por la Torá y ellos son salvos por el Mesías, no. Los dos somos salvos por el favor del Maestro Yeshua. Entonces, toda la comunidad guardó silencio y escuchaban a Barnabá o a Bernabé y a Shaul mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los no judíos, entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob, o sea, un mismo judío, intervino diciendo, hermanos, óiganme. Primero Shaul les dejó saber a ellos el argumento más claro y más evidente, igual que Kefa. Y ahora Jacob dice, Shimón nos contó cómo Yuhevahei visitó por primera vez a los de las naciones para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. O sea, cogió de las naciones para que si fuesen un pueblo para él, igual que cogió de los israelitas para que fuesen un pueblo para él. O sea, no es que tiene dos pueblos, es que de los dos cogió un remanente de los gentiles y un remanente de los judíos, y de esos dos remanentes hizo un solo pueblo. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré ¿qué? La cabaña de David. O sea, ¿y cuál es esa cabaña de David? ¿Quiénes son los que componen esa cabaña de David? No lo dije yo, lo dijeron ellos mismos. Inspirados por el Espíritu de Santidad, un grupo de las naciones y un grupo de los israelitas. Los dos compusieron la cabaña de David, que estaba caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Y de eso se trata, y con eso concuerda, ¿verdad? O lo quiero relacionar con lo de esta parashá y la Haftará, en donde se relata ese levantamiento de oro, plata, lino fino, sacrificios de oveja. Pero en esta ocasión, ¿quiénes son esos materiales? Somos nosotros. Nosotros somos ese oro, somos esa plata, nosotros somos esos linos finos que habían sido caídos, porque el primer Mishkan o primer templo que fue llevado a Silo se cayó. David lo levantó y lo llevó hacia Jerusalén. Volvió a caerse. Y ahora el Mesías lo va a levantar, pero de manera como incorruptible, donde ningún hombre, ni Nabucodonosor, ni los romanos, ni los filisteos, ni ninguna potestad, como dicen romanos, ninguna potestad, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni ninguna tribulación, ni nada de lo que nosotros podemos imaginar, nos apartará de ese amor que es en el Todopoderoso, en el Mesías Yeshua,
quien nos está restaurando y levantando, aquel que comenzó la obra en nosotros la completará. Él sí, que así como Moshe fue fiel, ese está siendo fiel, pero no como Moshe haciendo ministrador de una casa que no era de él, sino el Mesías siendo administrador de una casa que es de él, que el Todopoderoso le dio toda autoridad, todo, y lo hizo para él y por medio de él. Y esa casa somos nosotros, esos materiales somos nosotros, quienes estamos siendo levantados por medio del Mesías Yeshua, restaurado esa cabaña, ese tabernáculo de David, ese que aunque el hombre lo haya destruido, sea por medio de doctrina falsa, tergiversación, por medio de todas esas cosas, de entre medio de todo ese mezcolanza que hay, el Todopoderoso está sacando remanente, sacando de todos los países, de todos los pueblos, de toda nación, y diciendo, este material y este material lo voy a seguir utilizando y lo voy a injertar en el pueblo que yo estoy levantando, como prometí y como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David. Comenzó con los apóstoles, con los discípulos que le siguieron, con todos ellos. Y de ahí utilizó la base y el fundamento, los apóstoles, los profetas, todo ello para edificar esa casa cuyo fundamento es el Mesías. Y como dice Shaul, el fundamento es el Mesías que no se puede cambiar. Todo que estemos siendo edificados y que estamos siendo edificando y que estamos edificando, mire cómo sobreedifica. Que no vaya a ser que estés edificando sobre un fundamento que no sea el Mesías. Aquí muchos a veces nos dicen, no, que si ustedes todo el tiempo es Torah, 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 Torah. Nosotros decimos Torah, 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 porque es lo que el Mesías dijo, Torah, 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 Torah. Y como nosotros seguimos las pisadas del Mesías, pues seguimos eso. Cuando se escribieron todas estas cartas que nosotros decimos Nuevo Testamento, las escribieron y las relataron ellos para sus comunidades específicas. Todos los creyentes en el Mesías, lo que estudiaban y leían era la Torah, y en eso se edificaban la Torah, los salmos, los profetas, los escritos. Ahí. Y utilizaban las cartas cuando les llegaban, cuando tuvieron acceso a ellas, ¿para qué? Para confirmar todo lo que decía la Torah, todo lo que dice los escritos, todo lo que dicen los profetas, para confirmar que todo eso sí hablaba y estaba hablando del Mesías. Y por medio de esa revelación que el Todopoderoso le dio a esos enviados y que ellos se las dieron a esos destinatarios, aparte de que también estaban resolviendo problemas que habían dentro de esas comunidades, ellos estaban entendiendo claramente cómo entender mejor la Torah, no cómo lo estaban interpretando dentro de las sinagogas normales, sino como realmente el Mesías nos había enseñado. Y confirmaban que eso que estaba escrito en los profetas, voy a levantar la cabaña de David, eso que estaba escrito se estaba refiriendo a todos los israelitas que iban a creer en el Mesías y a todos los de las naciones que iban a creer en el Mesías. El Todopoderoso bendiga a cada una de las vidas que están escuchando esta parashá, que nos siga dando entendimiento, que nos siga comprendiendo, ayudando a comprender. Porque eso no lo leí, pero todo el mundo sabe cómo termina. Diciendo, déjenlos quietos, no los incomoden. Cada Shabbat ellos van a seguir escuchando a Moshe y van a comprender claramente qué es lo que ellos tienen que hacer. Y se van a dar cuenta si lo que le están tratando de meter para hacerlo supuestamente más elite dentro de la ciudadanía de Israel es un argumento de hombre, es una doctrina de hombre, es una enseñanza o un mandamiento de hombre, o si realmente está escrito. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, that.